Buenos días compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 1C y vamos a hablar acerca de la valoración de las vulnerabilidades y amenazas de la red. El equipo está conformado por Fuentes Pacheco, Víctor Alberto, José Jaupuk y su servidor, Flores Pérez Ezequiel. Evaluación de vulnerabilidad. Una evaluación de vulnerabilidad analiza y estima los riesgos de las debilidades en seguridad de los sistemas de información e informática de una organización. Se aprecia que se conocen más de 180.000 vulnerabilidades de seguridad y cada año se descubren nuevas. ¿Qué es una evaluación de vulnerabilidad? Una evaluación de la vulnerabilidad es el proceso de revisión y estimación de todas las posibles debilidades de seguridad en la infraestructura de un sistema de información. Claro que este tipo de evaluación se utiliza para identificar, priorizar y mitigar vulnerabilidades y para minimizar potenciales amenazas a la seguridad. Estas evaluaciones también descubren y analizan las vulnerabilidades dentro del entorno físico de la organización. Los objetivos de una evaluación de la vulnerabilidad pueden desglosarse en tres ideas principales, como la de identificar todas las vulnerabilidades, documentar las vulnerabilidades para su futura identificación y solución, y por último, orientar a los desarrolladores que crean soluciones para esas amenazas. También un punto es que las evaluaciones de vulnerabilidad deben realizarse regularmente, especialmente cuando se instalan nuevos equipos o también cuando se añaden puertos o se introducen servicios. Además, las evaluaciones de vulnerabilidad pueden prevenir ataques al sistema en dispositivos, tanto como nuevos y antiguos, y esto es debido a amenazas como ataques de inyección, configuraciones débiles por defecto como contraseñas de administración y nombres de usuario fáciles de adivinar, y también ataques de malware y programas maliciosos y herramientas y dispositivos de autenticación defectuosos. Y pues también un punto es que serían los datos sin cifrar. Quiero poner un ejemplo que sería pues en el caso de las organizaciones de riesgo como los bancos, los sistemas gubernamentales y aquellos que tienen acceso a información personal como los centros sanitarios, pues las evaluaciones de vulnerabilidad pueden ayudar a identificar y reducir los puntos débiles antes de que sean explotados por los hackers. Actualmente, el análisis de vulnerabilidad para una empresa es fundamental si desea mantener una estrategia de ciberseguridad sólida. De acuerdo con los datos recopilados por Security Metrics durante el 2021, los hackers tardaron un promedio de 166 días en comprender que el sistema de una organización desde el momento que era vulnerable y una vez que comprometido el sistema tuvieron un acceso a datos sensibles aproximadamente durante 167 días. Estas brechas de seguridad pueden conducir daños sobre la reputación de la marca y a costos o multas por una violación de datos que incluso podrían comprometer a la continuidad de una empresa. Sin embargo, la mayoría de estos problemas podrían evitarse si se detectan las vulnerabilidades del entorno de la anticipación. Por ejemplo, aplicación de análisis vulnerables. Tipos de evaluaciones de vulnerabilidades. Pues así tal cual existen diferentes tipos de evaluaciones de vulnerabilidad que utilizan herramientas individuales para identificar los puntos débiles del sistema y tanto así de la red. Los sistemas independientes pueden necesitar varios tipos de evaluaciones para poder identificar todas sus posibles vulnerabilidades. Ahorita en un momento les mencionaré los tipos de evaluaciones de vulnerabilidades y pues esas serían como la evaluación del host, evaluación de la red, evaluación inalámbrica, también las evaluaciones de base de datos y la evaluación de aplicaciones.
La evaluación del host, una evaluación del host pues se centra en los servidores, estaciones de trabajo y otros elementos de la red críticos. También aunque los puertos y servicios pueden ser escaneados con evaluaciones de red, una evaluación de host es capaz de repasar el historial de parches y eh, la configuración. La evaluación de la red. Una evaluación de la red se utiliza para identificar posibles vulnerabilidades de conjunto, así para poder realizarse tanto para redes conectadas por cable como inalámbricas, y pues estas evaluaciones ayudan a prevenir los ataques de seguridad dirigidos a esas redes privadas y públicas, así como la información accesible de los equipos conectados. La evaluación inalámbrica, pues el objetivo de una evaluación inalámbrica es poder analizar la red Wi-Fi de una organización. Así las redes inalámbricas inseguras, incluidas las que tienen puntos de acceso no aprobadas, pueden provocar ataques a toda la infraestructura de una organización. Estas evaluaciones también pueden verificar que la red de una organización esté configurada de forma segura con HTTPS. Las evaluaciones de base de datos, pues también las evaluaciones de base de datos analizan el conjunto de datos almacenados en una organización en busca, en busca de vulnerabilidades. Así los ataques maliciosos como las inyecciones de SQL, pues suelen tener objetivo bases de datos con configuraciones erróneas. También bases de datos no registradas y aquellos que tienen test de desarrollo débiles, como DevTest. También estas evaluaciones pueden ayudar a que las organizaciones puedan poder identificar dónde hay que clasificar la información personal en una infraestructura. La evaluación de aplicaciones. Una evaluación de aplicaciones pues analiza las web y analiza las apps web, tanto así como los sitios y el código fuente en busca de descargas de software incorrectas, también configuraciones rotas y otras vulnerabilidades de seguridad. Y pues esto también suele ser escaneos automatizados del código en la infraestructura del front-end. Tipo de análisis de vulnerabilidades. Los dos principales tipos de análisis de vulnerabilidades son el análisis autenticado y el análisis no autenticado. Análisis no autenticado. Como su nombre lo indica, este tipo de análisis no requiere credenciales para ejecutar análisis y por lo general no proporciona resultados incluyentes, ya que no existe acceso confiable a los sistemas analizados. Los análisis no autenticados no recopilan los datos vulnerabilidades que se pueden detectar desde el punto de vista externo. Análisis autenticado. Este tipo de análisis requiere iniciar sesión con el sistema con el conjunto de credenciales adecuado. Producen resultados más concluyentes en cuanto la vulnerabilidad en los sistemas, ya que el análisis se realizan desde el punto de vista de un usuario confiable. En esta diapositiva, como se le está indicando, son los tipos de las evaluaciones de vulnerabilidades que mencioné hace unas diapositivas atrás. Y pues breve así son las imágenes que pues concluye cada una. Evaluación de la vulnerabilidad frente a test de penetración. Las evaluaciones de vulnerabilidad y las pruebas de penetración no son lo mismo, pero como las evaluaciones de vulnerabilidad también pueden incluir un test de penetración, ambas pueden confundirse fácilmente. Así también pues estas evaluaciones duales se conocen a menudo como evaluación de la vulnerabilidad, test de penetración o BEI, pero tampoco no tienen por qué realizarse siempre juntas. Dado así que las pruebas de penetración pues se utilizan específicamente para encontrar debilidades en el personal, en la organización y en sus procedimientos, y tanto si es un proceso adicional que puede añadirse a toda la evaluación de la vulnerabilidad. También las pruebas de penetración pueden intentar crear un daño en una aplicación o red explotando posibles debilidades en un entorno controlado, a fin de demostrar que las vulnerabilidades existen realmente.
Por último, las pruebas de penetración utilizan maniobras tanto automáticas como manuales para comprobar las vulnerabilidades. Esas debilidades luego son analizadas por los investigadores para poder crear protecciones y defensas específicas. Sin embargo, no son suficientes por sí solas y deben ir seguidas de una evaluación completa de la vulnerabilidad. Una evaluación de vulnerabilidad analiza y estima los riesgos de las debilidades en seguridad de los sistemas de información e informática de una organización. Se conocen más de 180.000 vulnerabilidades de seguridad y cada año se descubren nuevas. Hay 4 etapas de evaluación de la vulnerabilidad. Identificación. La identificación es la primera etapa cuando se realiza una evaluación de la vulnerabilidad. Antes de comenzar con un escáner, debe identificar los activos escaneables, incluyendo las herramientas populares como dispositivos móviles y dispositivos de Internet de las casas y programas basados en la nube. La segunda análisis es la etapa de una evaluación de vulnerabilidad. El objetivo es encontrar el origen y la causa de cada debilidad. Para identificar la causa, la raíz, los componentes de la infraestructura son estables de cada vulnerabilidad deben ser verificados y analizados más a fondo. Evaluación de riesgo y priorización. Después de haber identificado y analizado las vulnerabilidades de una organización, es el momento de llevar a cabo una evaluación de riesgos y determinar la priorización. La primera etapa debe de haber proporcionado informes de cada evaluación que pueden utilizarse para determinar qué vulnerabilidades son más peligrosas para una organización. Durante una evaluación de riesgo, los analistas de seguridad asignan cada vulnerabilidad una puntuación de gravedad. Los números más altos indican que son puntos débiles que deben abordarse lo antes posible. Las vulnerabilidades se clasifican en una función de una serie de factores, entre ellos los sistemas afectados, la información puesta en riesgo, facilidad de ataques con o sin compromiso, daño potencial a la infraestructura y la organización. Reparación. Esta es la última etapa donde se debe realizar una evaluación de vulnerabilidad, es la de remediación y mitigación. Esta etapa suele estar a cargo de los profesionales de la seguridad y los equipos de operaciones y se centra en encontrar forma de aliviar las debilidades mientras se desarrollan planes para disminuir la posibilidad de que vuelvan a aparecer las vulnerabilidades. Al crear planes de remediación y mitigación, los profesionales deben centrarse en 2 factores. Gravedad. Tras la priorización, los equipos deben abordar primero las vulnerabilidades más graves. Con el tiempo, deberán ser capaces de crear y publicar correcciones para las vulnerabilidades, detectando, pero la corrección temprana se centra en las más peligrosas. Exposición a la vulnerabilidad. Determina si una vulnerabilidad está orientada al público o a la red. También se debería ser una de las principales preocupaciones de los profesionales de la reparación. Amenazas en las redes. Como introducción tenemos que en los últimos años Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos, ya que nos puede acompañar en actividades tan cotidianas como hacer la compra o consultar extractos bancarios. También cada vez más dispositivos se pueden conectar a la red, dispositivos que en muchos casos llevamos encima, como es el caso de los smartphones, con los que es muy sencillo compartir en pocos segundos información tan delicada como nuestra ubicación o mensajes. También en la actualidad existen numerosas amenazas en la red, tales como virus informáticos, estafas, usurpación de datos personales, que pueden causarnos problemas innecesarios y hacer que nuestra experiencia en Internet sea totalmente amarga. También es por ello que debemos tener precaución con el uso que hacemos de la tecnología y ser cuidadosos con los datos que compartimos a través de Internet.
Una de las amenazas en la red, pues cuando se habla sobre las amenazas en la red, lo primero que nos suele venir a la cabeza es que son los virus informáticos y los daños que pueden producir en nuestro equipo. Lo cierto que este tipo de amenazas son muy reales y en la actualidad pues existe una gran cantidad de software malicioso circulando por la red esperando a ser instalado en algún equipo para poder actuar. Sin embargo, las amenazas que podemos encontrar no solo son de esta naturaleza, ya que pues podemos ser víctimas de engaños, anuncios falsos, abusos en las redes sociales, sin necesidad de que nuestro equipo se vea afectado. Herramientas de evaluación de la vulnerabilidad. Con frecuencia, las herramientas de evaluación de la vulnerabilidad son procesos automatizados que pueden ser utilizados por cualquier persona, desde los expertos en ciberseguridad y los cazadores de amenaza y trabajadores comerciales. Además del tipo de evaluación que realiza cada herramienta, este tiene características propias que el usuario debe tener en cuenta. Frecuencia de las actualizaciones, capacidad para minimizar los falsos positivos y negativos, capacidad de integración con otras herramientas de evaluación y ciberseguridad y resultados de procesables. 4 herramientas mayormente que se utilizan son las de escáner de aplicación web, escáner de protocolos, escáner de red, escáner de vulnerabilidad externa y interna. Malware. Una de las principales amenazas con las que nos podemos encontrar en la red pues es el malware que se puede introducir en nuestro equipo. El término malware hace referencia a malicious software, es decir, software malicioso. Se trata de cualquier tipo de programa o código informático que tiene como objetivo dañar un equipo o causar su mal funcionamiento. En muchas ocasiones se utiliza de manera errónea el término virus informático para englobar a todo tipo de software dañino. Sin embargo, tal y como veremos a continuación, que les voy a mencionar en unos minutos, existen gran cantidad de tipos de malware con distintos objetivos y maneras de actuar. ¿Qué sería como el virus? Es el virus. Infectan archivos legítimos de tal manera que al ejecutar el archivo legítimo también lo hace el virus. Deben ser ejecutados de manera manual para causar el daño, pero suelen estar camuflados para no ser detectados. También pueden alterar el funcionamiento de un equipo y en los peores casos causar daños irreparables en el sistema. También el adware, que sería el objetivo principal de este tipo de malware, que es mostrar publicidad sin nuestro consentimiento y en algunos casos se adhieren en nuestro navegador para mostrarnos resultados de la búsqueda adulterados, es decir, páginas o anuncios que son de su interés. También los troyanos, que hacen pasar por programas legítimos copiando la apariencia de los mismos para engañar a tal usuario. También los gusanos, que se reproducen rápidamente y se autoenvía a otros equipos dentro de una red a través de correo electrónico y chats, etc. Y pues por último el spyware, que su función principal es esperar al usuario, es decir, se inserta en el equipo sin llamar la atención, esperando a recopilar contraseñas y otro tipo de datos que puedan ser de su dicho interés. Y por último, estos son algunos de los principales tipos de malware que existen, que fueron los que les acabo de mencionar, pues que sin embargo no son los únicos y este tipo de programas están en continua evolución. Síntomas. En muchas ocasiones no somos conscientes de haber sido infectados por algún tipo de malware. Muchos usuarios tienen en sus equipos software malicioso sin darse cuenta de ello, pero ¿cómo podemos saber si hemos sido infectados? Existen diversas herramientas en el mercado para detectar y combatir el malware con el que nos podemos encontrar, tales como los antivirus y los antiespías, que estos dos nos permiten
analizar nuestro equipo en busca de archivos dañinos. Sin embargo, el funcionamiento anómalo de nuestro equipo puede darnos una serie de pistas de que algo no va bien. Los síntomas serían como la lentitud repentina, que nuestro equipo se muestra más lento de lo normal y se bloquea constantemente con procesos sencillos, cosa que anteriormente no solía ocurrir. También la publicidad emergente, los mensajes de error, los borrados de datos, también los reinicios constantes, también las actividades inusuales en el correo electrónico, que esto sería que tus contactos están recibiendo mensajes que tú mismo no has enviado pero que salen de tu cuenta de correo electrónico. También la aparición de nuevos programas en el escritorio que nosotros no hemos instalado y que en muchas ocasiones nos piden algún tipo de suscripción de pago. Y también la gran lentitud en la conexión a internet, que muchos tipos de malware consumen los recursos de nuestra red sin nosotros pues nos demos cuenta, por lo que si nuestra conexión es muy lenta cuando antes funcionaba correctamente, uno de los motivos puede ser que tengamos algún programa dañino en nuestro ordenador. También es importante destacar que el hecho de nuestro equipo sufra alguno de los síntomas anteriormente mencionados esto no significa obligatoriamente que hayamos sido infectados, pero muchos de los síntomas pueden deberse a otras causas, componentes del ordenador dañados como el disco duro lleno. Que ante la aparición de este tipo de problemas conviene actuar con cautela y analizar el estado de nuestro equipo en busca de una posible solución. Fuentes de infección. El malware puede llegar a nuestro equipo por distintas vías sin que nosotros seamos conscientes de ello. Y estas son algunas de las principales fuentes, como el correo electrónico, que podemos recibir correos electrónicos con algún archivo adjunto malicioso y descargarlo en nuestro equipo, que esto no nos vendría para nada bien. También las páginas web con descargas maliciosas, también los chats como las páginas para chatear con otros usuarios donde se pueden compartir archivos dañinos haciéndonos creer que son inofensivos. También los medios extraíbles, los plugins para el navegador y también la instalación de software no original, que esto vendría siendo el software que no es original, y no recibe el respaldo ni las actualizaciones del fabricante, por lo que pueden contener malware. Existen diversos tipos de amenazas, y los tipos de amenazas vendría siendo como la vulnerabilidad de información, la vulnerabilidad en el software, debilidades en el sistema físico, la transmisión de debilidades, también ataques basados en passwords, también de ataques que explotan los accesos confiables, también basándonos en las direcciones IP, también introduciendo información sin darnos cuenta, y pues también ataques enfocados a explotar las debilidades de la tecnología, así tal cual como explotando el sistema de librerías compartidas. Vulnerabilidad para prevención de ataques. Una de las mejores maneras de proteger a una empresa de los ataques cibernéticos es implementar una política de ciberseguridad. Debe establecer un marco para la gestión de riesgo de cibernético, las responsabilidades de seguridad de todos los empleados y procesos para responder a un ataque cibernético. Otra manera de aumentar la ciberseguridad ante los ataques es formar a los empleados de esta materia. Deben estar atentos de las amenazas cibernéticas y de las medidas que se deben tomar para minimizar el riesgo. Los empleados también deben estar atentos
de las políticas y procedimientos de ciberseguridad de la empresa. Esto ayudará a seguir que todos los empleados estén al tanto de sus responsabilidades de seguridad. Les quiero hablar un poco acerca del escuchando el tráfico de la red. Posiblemente esto sea uno de los más difíciles tipos para llevar a cabo, pero supongamos que es un ataque muy serio, porque cuando se logra en una transacción comercial, para ello se utiliza el llamado packet snipe, el cual se encargará de interceptar los paquetes que viajan a través de la red, y pues que estos pueden contener información confidencial como las claves de usuarios, paquetes de transacciones comerciales con el número de una tarjeta de crédito o Gmail. También el procedimiento es obtener el IP que recibirá el paquete, y así cuando pase uno dirigido a ese host, entonces lo copiará para enviarlo al sistema del dicho hacker. Conociendo un poco del tema sobre elaboración, vulnerabilidad y amenazas de red, es importante conocer las medidas de prevención y control. Una vez se tenga identificadas las amenazas y las vulnerabilidades de los sistemas y se tengan definido todos los riesgos y sus consecuencias, deben establecer una serie de medidas y tratamientos de riesgo en dos objetivos claros: evitar que se produzca el riesgo o minimizar su impacto en caso de que llegue a producirse. Dentro de este tipo de medidas podemos destacar: instalación de software de seguridad y cortafuegos, software o hardware; implementación de sistemas de seguridad en la nube automatizados y planes de disaster recovery; añadir protocolos de seguridad para reforzar la seguridad de las contraseñas; revisión de los roles y privilegios de los usuarios, con especial cuidado al asignar los roles con mayor privilegio, como los administradores; contratación de un seguro que cubra los daños ocasionados; implementación de sistema alternativo o duplicados para asegurar la disponibilidad del sistema. ¿Cuáles son las ventajas del análisis de riesgo informático? Dispondrán de una visión precisa de los activos relacionados con la información de la empresa. Conocerán los riesgos a los que se expone la empresa, pudiendo priorizar aquellos que tengan mayor probabilidad de producirse, para así poder invertir mayores recursos e evitarlos. Podrá medir el impacto que producirá a la empresa cualquier riesgo en caso de producirse. Facilitará la toma de decisiones a la hora de invertir en ciberseguridad y reduce los tiempos de actuación ante posibles accidentes de seguridad. Ayuda a elegir la mejor alternativa en cuanto a métodos de producción de riesgo. Se observó tal cual los términos de las dichas vulnerabilidades en las redes, sobre qué es y sus sustancias contenidas y tal cuales las dichas amenazas en las redes que nos podemos encontrar, y así pues darnos cuenta que podríamos estarlas aplicando sin darnos cuenta, y claro, sus síntomas y unas prevenciones que podemos tener en cuenta. En este tema pudimos entender sobre los tipos de vulnerabilidad que hoy en día existen. Por el motivo hay que tener seguridad en el teléfono y todos los tipos electrónicos, por el motivo de que hay muchos tipos de amenazas y nos puede perjudicar todo el tiempo. Y proteger las cosas más importantes, y como habían dicho que y proteger. Como vimos en el tema sobre elaboración de vulnerabilidad y amenazas de red, es importante conocer este tipo de temas, ya que nos damos una idea de lo que nuestras empresas o nuestros equipos corren en riesgo. De igual forma, es importante tomar acciones para evitar este tipo de vulnerabilidades.